Muy buenos días muchachos, ¿cómo están? Bueno, continuando con nuestra clase de historia del siglo XIX, este tema que viene relacionado mucho con la Revolución Francesa, ese legado que nos baja la Revolución Francesa en cuanto a un nacionalismo, en la creación de una nación, de un país contemporáneo, en donde hay unas características muy básicas en el sentido de que se busca un patriotismo al creer que un territorio o una nación lo compone son el pueblo como tal, que para identificar a ese pueblo debe tener unos símbolos patrios, un idioma, una moneda, etcétera, y va a crear diferentes prototipos de nacionalismos que van a tener gran auge durante el siglo XIX y más en el siglo XX. Aparte de ese nacionalismo de la Revolución Francesa, a tener un ultranacionalismo de derecha, como fue, digamos, el de el fascismo en Italia con Benito Mussolini, y también el de la Alemania nazi con Adolfo Hitler, y un nacionalismo de izquierda, podemos decirlo así, que es todo el movimiento de la Unión Soviética. Bueno, los tipos de nacionalismo que tenemos actualmente son nacionalismo, patriotismo, nacionalismo integrador, nacionalismo desintegrador, nacionalismo económico, nacionalismo cívico, nacionalismo étnico, nacionalismo de izquierda popular o nacionalismo religioso. Entonces vamos a ver nomás algunos para poder entender cómo se desarrollan eso y qué características tienen cada uno de ellos. El nacionalismo patriota y el nacionalismo que tiene esa forma patriótica, digamos, o también patriotismo, van a ser mucho en el siglo XIX y se va a notar mucho aquí en Latinoamérica, es con las independencias de cada una de las colonias. ¿Por qué? Bueno, nosotros sabemos que la historia de Colombia siempre ha sido contada de una forma de los grandes héroes, ¿no? De los grandes héroes colombianos, en donde ellos pusieron la sangre y nos liberaron de la tortura de los españoles, digamos, siempre ese patriotismo que por desgracia nosotros lo heredamos, es un patriotismo unificador que lo que busca es crear como una conciencia colectiva con base a una historia de héroes, crear una unificación como tal. Digamos, aquí tengo unos varios símbolos, ¿sí? Desde un símbolo de su inicio, digamos que de su inicio, que es la bandera de Colombia. Recordamos que la compartimos con dos países más, el escudo de Colombia, también lo que es la palma de cera, el oso de anteojos, la orquídea, etcétera. Se buscaban símbolos que nos representaran como una nación como tal, ya que la historia colombiana inicia es con una catástrofe que es primero una dictadura. Recordemos que Simón Bolívar, cuando se da la independencia y posteriormente a esa, él se convierte en un dictador. Es una historia muy poco contada, la dictadura de Simón Bolívar y posteriormente lo que viene con el Santander y todas esas relaciones entre presidentes y la lucha entre conservadores y liberales. Se buscó es agrandar a los héroes como Bolívar, Francisco de Paula Santander, todos ellos agrandarlos y demostrar que son personas nobles, es decir, el colombiano o el patriotismo nacionalista es una persona de buenos valores y ante todo católica. Entonces es la historia contada así. Tengo diferentes símbolos acá. Bueno, tengo el primero, el Renault 4. Sería nuevo Renault 4. ¿Por qué? Porque es que el Renault 4 se convirtió en un símbolo de la cultura colombiana aproximadamente de los años 60, que es cuando llega acá.
que es un automóvil que aún y cuando llegó aquí a Colombia se le llamó el auto familiar. Y es la representación de una cultura, esa cultura colombiana es muy representada con este automóvil. Bueno, siempre se alaban la parte militar o la parte policíaca, entonces es un símbolo que Colombia siempre la adopta. Se ven que lo que se busca, digamos, alzar en ese sentido siempre ha sido las fuerzas militares, bueno, la bandera de Colombia como un orgullo, pero ahora hay una conversión de ya no utilizar los símbolos patrios tradicionales, sino la camiseta de Colombia. Digamos, el patriotismo ha tenido una evolución. Ya mi patriotismo no sea como una fuerza militar ni como los grandes héroes, sino que también se busca su patriotismo por medio de las hazañas del fútbol. Entonces, para entender un poquito eso, eso es un patriotismo más que todo que se busca un simbolismo como tal. Tenemos también un nacionalismo integrador. Voy a hablar de dos casos. El primero del nacionalismo nazi, que va a estar manejado con Adolfo Hitler, cuando sea la Segunda Guerra Mundial. Adolfo Hitler quería unificar los hablaparlantes alemanes, es decir, todos los que hablaran similar o igual al alemán. Entonces empieza la unificación de lo que se conocía como el Imperio Prusiano, Alemania, Austria, República Checa y Hungría, que son las primeras invasiones, y parte de Polonia, que son las primeras invasiones que empieza a realizar en la Alemania nazi de la Segunda Guerra Mundial y trata de unificar en ese sentido. También hay algo que es sobre el mapa, que son los kurdos. Los kurdos es un pueblo nómada que se ubicó y se ubica actualmente también en la parte de Irak, en la parte de Siria, y son naciones sin territorio, pero que buscan la unificación étnica que lo representa a sí mismo como una nación. ¿Listo? Entonces, más que todo son esos dos aspectos. No tiene un territorio como tal, pero hay algo que los identifica. Y esa parte que los identifica es lo que ellos buscan para generar una unificación y un nacionalismo que puedan crear una nación. También lo podemos hablar así del pueblo palestino o hacia 1948 lo que fue el pueblo de Israel. No tenían una nación, no tenían un territorio, pero hay algo cultural o algo histórico que me define como una nación como tal. El nacionalismo económico, más que todo, perdón, va a ser manejado por los partidos conservadores que buscan un proteccionismo económico. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que se busca es que se proteja la economía nacional. Colombia lo hizo con la hegemonía conservadora, Estados Unidos lo hizo con la Segunda Guerra Mundial, y se hace eso para que las grandes empresas nacionales puedan tener un consumo mayor dentro del país y que la competencia que está afuera no lo afecte cuando llegue acá. ¿Cómo se puede hacer eso? Dejando que no den más productos o cobrándole mayores impuestos a los productos que llegan acá. Digamos, nosotros siempre en nuestra mente manejamos unos símbolos que son más que todo comerciales o de consumo, que es, digamos, aquí lo que tenemos como Alpina, Juan Valdés, que es la imagen de Colombia en el mundo, digamos, el café colombiano, que es la imagen del mejor café a nivel mundial. Entonces, Juan Valdez representa esa parte cultural de nosotros, Postobón y Arturo Calle, que digamos son las empresas que son más reconocidas dentro de, del país de Colombia. Ese nacionalismo económico nace para fortalecer también la industria nacional, que se pueda generar trabajo dentro de ese país,
para generar grandes cantidades de dinero que puedan ser utilizados en proyectos nacionales, es decir, el Estado cobra impuestos, de esos impuestos puede aplicarlos para la salud, para la pavimentación, etcétera, pero ante todo se busca la industrialización y que esa industrialización pueda generar un desarrollo económico para el país como tal. El nacionalismo cívico liberal van a ser más que todo de esa herencia de la Revolución Francesa, esa herencia de la Revolución Francesa que va a tener un tinte de patriotismo, pero lo que se busca es un patriotismo individual. ¿Qué se quiere decir eso? Aquí tenemos los mecanismos de participación ciudadana y lo que busca ese patriotismo cívico es que, oiga, usted que es connacional, usted que hace parte de ese país, tiene que cuidarlo, tiene que participar activamente políticamente, porque no significa que los gobernantes puedan hacer bien las cosas. Usted como un nacional, como un connacional, busque las herramientas para que su país funcione. Vote cuando tenga que hacerlo, porque es que su voto decide el futuro de su país. Si hay problemáticas, haga un referendo. Si usted puede participar, participe en una consulta popular. Y todas esas cosas, todos esos mecanismos de participación ciudadana nacen como idean es que la ciudadanía, así sea que no esté en el poder político, sea una participación activa. Y esa participación activa siempre esté ahí presente y sea constante. Que lo que se busque, no, yo ya voté, me lavo las manos, yo no hago nada más. No, sino que ese activismo cívico es lo que construye el país. Usted decide qué pasa con ese país y nunca deje en manos de los gobernantes el proyecto futuro de lo que es la construcción de un país como tal. El cívico es en la participación democrática de cada uno de los ciudadanos y en la construcción del nacionalismo liberal como tal. El nacionalismo étnico va a tener una característica y es que, voy a poner un ejemplo, Bolivia, la mayoría de la población boliviana desciende de unas raíces étnicas indígenas, en donde la unificación de lo que yo soy país no viene a referencia de la colonia, de la independencia, sino que viene con base a las raíces de los indígenas que estuvieron ahí. El país se construye es con base a la historia de los únicos y verdaderos dueños de este territorio que son los indígenas. Yo construyo un nacionalismo al saber mi historia indígena y cómo ésta aún se sigue aplicando. Digamos que es lo que nos ha faltado a Colombia. Nosotros vemos a los indígenas como si raizales, indígenas, mestizos, etcétera, los vemos como una historia, parte de la historia, no como una parte de la realidad. Es decir, vemos a nuestros indígenas admirándose en un museo, pero cuando nos vemos en la calle pidiendo comida, son unos indigentes nada más. Por desgracia en Colombia, esa ruptura que viene con la colonización y más que todo con la explotación de los territorios por medio de minerías o petroleras, ha llevado a que nosotros no tengamos una construcción nacional de que hay unos territorios que fueron los primeros que crearon este país como tal, que la independencia se dio gracias a esos raizales, a esos indígenas, y que nosotros los colombianos no tenemos una historia colectiva en donde ellos quepan. Pero eso sí se ve muy bien, digamos, en lo que es Bolivia, porque en Bolivia sí trata de explicar eso desde una forma nacionalista, desde la parte étnica e indígena como tal. Tenemos también, ya por último, el nacionalismo izquierdo popular, que fue lo que vimos con el marxismo, y ese nacionalismo lo que trata de resaltar
son proyectos en donde una revolución, voy a poner un ejemplo, la Revolución Rusa de 1917 o la Revolución Cubana de 1958, en donde a diferencia de los nacionalismos que vimos, lo que se resalta es la parte de donde el obrero por fin pudo llegar al poder, en donde el modelo económico a exaltar es el modelo socialista y donde se busca es que por medios de comunicación, por revistas, por periódicos, etcétera, demostrar que el verdadero nacionalismo y el verdadero modelo de país siempre es la izquierda. Entonces, este es el nacionalismo de izquierda popular que ya lo habíamos visto con lo que es el marxismo. Todos esos tipos de nacionalismo nacen de ese ideal de, de la Revolución Francesa de crear una identidad colectiva de cada uno de los territorios que se estaban formando, que Latinoamérica lo va a tomar más profundamente estos tipos. Si ustedes ven, todos estos nacionalismos se aplican mucho en Latinoamérica y en donde definen la historia de cada uno de los países. Entonces, muchachos, les agradezco mucho por haber estado en esta clase. Espero verlos pronto. Gracias.